Hola, hola, bienvenidos a Tesis. ¿Cómo están? Hola, Richard. ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Pero muy bien, contenta porque vamos a hablar de la asexualidad. ¿Sabes qué es? No. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. También vamos a hablar de los padres a los 60. Ah, mira qué bien. Una edad bastante Avanzada. adulta, avanzada. Sí. Y también vamos a tocar el tema de la salud mental. Ah, muy bien. Así que, bueno, vamos a Picadito. tocar un poquito. Bueno, Dale, arrancamos. vamos. Richard, ¿te interesa el tema de la sexualidad? Sí, por supuesto. Bueno, lo tenemos a Walter Guedín y vamos a hablar, él es psiquiatra y sexólogo. Y vamos a hablar de la gente asexual. Vamos a ver qué es la gente asexual. ¿Te interesa? Me reinteresa, así que... Hola. Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de un tema tan interesante que está adquiriendo cada vez más visibilidad, como el colectivo asexual, que antes no aparecía, pero ahora sí tiene su página, su bandera y aparecen en los movimientos, ¿no? De diversidad sexual. La sexualidad fundamentalmente se caracteriza por la falta de atracción sexual hacia una persona. Tiene que ver con la conquista, con el cortejo amoroso. Uno de los códigos en general es sentir atracción por el cuerpo, ¿no? Por los modos, por la actitud. Esa atracción es una atracción que tiene que ver con lo erótico, con lo que se llama capital erótico. Las personas asexuales se enamoran de otros aspectos o le atraen otros aspectos, como los sapios sexuales, por ejemplo, que les atrae la inteligencia, una buena charla, una buena comunicación. Los demisexuales, que son los románticos, los que les interesa el aspecto más afectivo de la relación. Y luego que se da esa conexión, ese encuentro con el otro, a través de estos códigos que no son específicamente sexuales, ahí viene la posibilidad de que aparezca el deseo sexual, que aparezca un contacto erótico, y ahí sí, bueno, la relación puede cursar con ciertos códigos de erotismo y de sexualidad. Igual los asexuales se caracterizan también, y ellos mismos consideran que no tienen un deseo sexual muy alto, porque no es que están buscando personas para tener encuentros sexuales, porque la atracción no se basa en eso. El colectivo... Sí, perdón, y se tienen que encontrar dos personas que tengan la misma, digamos, actitud, dinámica. La misma dinámica. O tranquilamente podrían estar con una persona que sí sienta atracción. O podrían estar también, pero bueno, es importante que la persona sexual lo sepa y lo manifieste. Que la atracción primera no está dada por lo sexual y que posiblemente existan otras maneras de encarar la relación. Y una vez que esta pareja se afianza afectivamente, sí. ¿La sexualidad es normal o normal dentro de un código? ¿Tienen relaciones sexuales tienen relaciones sexuales, pero el enganche... ¿Pueden llegar a tener hijos? Sí, sí, pueden llegar o sea, no es un tema de erección o de voluntad de parte de la mujer. No es un tema de deseo sexual. Por eso hay que descartar desde lo médico deseo sexual hipoactivo o trastorno por aversión al sexo, que serían las fobias sexuales. Estas personas no tienen fobias ni tienen bajo deseo sexual. Solo que en el cortejo o en la conquista, el atractivo o el enganche sexual no está presente. Como estaría presente, bueno, en gran parte de la población. Este colectivo asexual es muy interesante porque han conformado ya un grupo grande de personas a nivel internacional que tienen su página, que tienen su forma de visibilizarse, su forma de dar a conocer su orientación sexual, porque en realidad es otra de las orientaciones sexuales. Existe la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, las orientaciones fluidas, y existen también los pansexuales y los asexuales, como una nueva forma de orientación. Es decir, que tampoco tiene que ver con, digamos, con el femenino y masculino, diríamos. No. Toca todos los, digamos, no tiene que ver con el género. No tiene que ver con hay asexuales que son heterosexuales, asexuales homosexuales, bisexuales. ¿Y eso se dan cuenta desde chicos, desde siempre? ¿Cómo se manifiesta? Desde siempre, cuando en la adolescencia, ¿no?, que es la edad donde emerge todo lo erógeno y empiezan las primeras búsquedas y sentís las hormonas que están en ebullición, bueno, ahí se dan cuenta que son diferentes a los demás porque no siguen con los parámetros
preestablecidos de cómo tiene que ser en la adolescencia la conquista amorosa. Y esto es interesante para no presionar a nuestros adolescentes a que tengan contactos eróticos como los demás lo tienen, porque en esta persona no aparece el interés por lo erótico. O el interés viene después, pero no por la conexión. Cuando nos referimos a la sexualidad, no es a la penetración, sino al contacto, a los besos, a las caricias, a eso puntualmente. Sí, fundamentalmente al encuentro con el otro. A los primeros encuentros con la otra persona. Okay. Por ejemplo, bueno, conoces a alguien y esa otra persona no te atrae por su cuerpo o por el erotismo que emana. Okay. Te atrae por otras dimensiones. Entonces te empezás a conectar con esas otras dimensiones del otro. Esto que desde siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora la asexualidad tiene visibilidad. Sí, pero, o uno le dio permiso, digamos. O uno le da permiso. Claro. Y hay adolescentes asexuales que forman un colectivo también importante. Que no son asexuados. Que no son asexuados. Todos somos sexuados. No existen personas asexuadas, claro, porque todos tenemos genitales. ¿Sí? Aún aquellas personas intersexuales que pueden tener genitales, ¿no?, mezclados, porque puede existir un pseudohermafroditismo, un síndrome de Klinefelter, que son condiciones médicas, aún esas personas tienen sexo. Claro. Acá estamos hablando de sexualidad como orientación, como forma de conectarnos con un otro y con nosotros mismos. ¿Y tiene alguna connotación hormonal, fisiológica, nada, desde la química interna del organismo? Eso es lo que los médicos sexólogos descartamos. Descartan primero. Claro, porque muchas veces la persona no sabe de la sexualidad, no sabe que es asexual, por ejemplo, un adulto. Los jóvenes de hoy ya tienen conocimiento de la sexualidad, pero llega un adulto que nos comenta, y sí, bueno, a mí no me atrae tanto, yo no salgo tanto a conquistar porque en realidad me siento diferente a los demás. Y es una persona que ya de 30, de 40 años, que no sabe de la sexualidad y consulta a un médico porque cree tener algún problema sexual. Por ejemplo, que tiene un deseo sexual bajo, un deseo sexual hipoactivo, que tiene miedo a tener encuentros sexuales. Y ahí, bueno, se hacen estudios, se hacen escalas de evaluación, se hacen también estudios complementarios, como por ejemplo el pedido de hormonas para descartar si alguna de las hormonas está en déficit. Algo fisiológico, claro. Y no hay nada. Walter, ¿y este tema de la diferencia de edad tiene menos que ver que con otro tipo de personas que tienen su sexualidad de otra manera? ¿Puede haber mucha diferencia de edad en la gente? No sé, me venían imágenes de parejas, ¿no?, de escritores con mujeres jóvenes o mujeres más jóvenes con más viejas, más grandes. Sí, puede haber diferencias de edad. No tiene que ver con porque la edad. Atracción no es física. No es física. Es como decíamos, le interesan otras cosas. Perfecto. De la persona. ¿Qué es lo que generalmente aparece después? El enganche, el cuerpo y lo erógeno está muy presente en el enganche, también como pauta cultural. Claro. Primero te tiene que atraer físicamente y después, bueno, empezamos a ver otros aspectos de la persona. El asexual necesita de esos otros aspectos primero. Perfecto, Walter, clarísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Richard, vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la salud mental. Para hablar del tema está el doctor Ricardo Antonowicz. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué es la noches. salud mental, Ricardo? La salud mental es un estado físico y psíquico que produce un bienestar. Esos son términos muy complejos, ¿no? Porque acompañado del término salud mental viene el término enfermedad mental. Entonces hay una polisemia de sentidos en relación a las definiciones de estas definiciones que posiblemente tengan que ver con políticas también de abordaje de la salud mental. Hay diferentes formas y, bueno, es complejo. La enfermedad mental es la falta de salud mental, ¿sería? Para algunos sí, la salud mental para algunos está muy relacionada con la salud física también. Otros excluyen la salud mental
de la salud física. Bueno, pero por eso digo, es una polisemia de sentidos que tienen que ver con las políticas de abordaje de esta problemática, ¿no? Y uno tiene salud mental desde que nace, o sea, ¿es diferente la salud mental de un chiquito, de un adolescente, de un adulto mayor? La salud mental, lo que nace es un cuerpo biológico. Los psicoanalistas definimos así. Se introduce a ese cuerpo biológico un lenguaje, que es la historia de su familia en general, de sus padres, de sus abuelos, de quien comparte su crianza. Ese lenguaje va a determinar una historia. Y de acuerdo a esa historia, luego van a aparecer ciertos síntomas que justamente cuando uno habla y tiene dificultades, uno se refiere a esos traumas que quedaron en el momento o en determinado momento de su historia, que a lo mejor le impiden ser un poquito más feliz. Bueno, nosotros trabajamos justamente en esos lugares de anclaje donde quedaron estas historias con pequeños traumas. Sí, por supuesto, los chicos tienen problemas, los padres tienen problemas, los adolescentes, los adultos. En este momento, en realidad, todos tenemos problemas. Bueno, entonces, digamos, como que tiene que ver con el entorno también del paciente, con lo que le pasó en la vida, digamos, o porque no está alcanzando el grado de felicidad que busca. ¿Sería también? Sí, nosotros, sufrimos de un malestar ya estructural. Porque el ser humano, entre lo que busca y lo que encuentra, siempre queda como un resto. Hay una brecha, ¿no? Eso es a lo que llamamos a veces no ser felices totalmente, ¿no? Bueno, pero en realidad la pulsión de vida creo que radica ahí, en ese deseo que queda entre la pulsión o no. Claro. El término también pulsión es un término que en tiempo de pandemia es un tema muy complejo, el tema de la pulsión. Se habló mucho de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, como la pulsión de vida, siempre se va a poner la pulsión de vida es hacer cosas a esto de la pulsión de muerte. Podría decir, más o menos, no para crear más confusión, pero la pulsión de muerte es la que tiende a disminuir la tensión. Y nuestra tensión, lo llamamos pulsión de muerte, a eso de disminuir nuestra tensión. Si disminuimos nuestra tensión a cero, por supuesto que nos vamos a encontrar con lo que llamamos la muerte, ¿no? Hay personas que logran bajar su tensión como los yogas, ¿no? Pero a niveles muy, muy bajos, pero bueno, están en una posición rígida, no tienen movimiento. La pulsión de vida sería algo como que cuando alguien nace y muere, ¿no? La vida, lo que llamamos vida, es un vacío. Cada cual llena esa vida y ese vacío con los elementos que puede. Algunos pueden llenarla con felicidad, para algunos ese vacío es un tormento, ¿no? Entonces, trabajamos con eso, cómo llena cada uno ese vacío al cual llamamos la vida, ¿no? Y entonces, digamos, para clarificar un poquito, porque ya como que me fui, digamos, la falta de salud o la salud mental, digamos, tiene que ver con la expectativa también, entonces, con la felicidad. La salud mental podríamos decirlo más fácilmente, tiene que ver con el deseo. Con el deseo. El que pierde su deseo entra como alma en pena, ¿no? Si nos desencontramos con nuestro deseo, quizás en estos tiempos nos desencontramos mucho con nuestro deseo, porque tuvimos que abstenernos de hacer lo que nos gusta, estuvimos muy preocupados en enfermarnos, algunos estuvieron muy preocupados después de cómo curarse. Afectó mucho nuestro deseo. Lo que lo que tendemos también los analistas es de tratar que cada sujeto vuelva a reencontrarse con eso que llamamos el deseo. ¿Y puede haber algo biológico o tiene que ser todo netamente mental? Es que el cuerpo humano es lo biológico con el lenguaje. Okay. A eso se llama el sujeto humano, lo determinamos los psicoanalistas. Okay. ¿Y si hay algo fisiológico? Y si es algo fisiológico, tiene que ver con el cuerpo.
con Por el eso. cuerpo. No puede ser que una persona esté baja de nutrientes y que por eso tenga una disminución de, no sé, de salir y eso lo lleve con cadena a otra cosa, o que tenga malestar físico y eso le impida, no sé, Una hacer debilidad, una actividad. digamos, ¿no? Claro, no, ¿eso no puede ser un gatillo desencadenante? Está bien, bueno, es muy interesante esta pregunta porque justamente ahí nos lleva a esta división, o es el cuerpo o es la mente, ¿no? O el cuerpo afecta, bueno, ahora hay toda una corriente de una ciencia cognitiva, ¿no? Que apunta todo a que está fundamentalmente la enfermedad puesta en el cuerpo o en el cerebro, que es el que maneja todo. Bueno, los psicoanalistas diferimos de esa posición y tomamos el lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues sí, por supuesto, el lenguaje también enferma, o nuestro cuerpo también puede tener mucho padecer de muchas cosas, pero que afectan las emociones inevitablemente, ¿no? Nuestro cuerpo no es sin nuestras emociones. Así que si tenemos un problema biológico, por supuesto que nos va a afectar nuestras emociones y bueno, quizás nos disminuya, pero con el lenguaje también tenemos la posibilidad de consultar, visitar a un médico, ver justamente cuáles son esas dificultades que nos aquejan, ¿no? Que pueden ser tanto con el cuerpo, pero no hay una cosa sin la otra. No hay ninguna cuestión que tenga que ver con algo que nos pase en el cuerpo que no repercuta en nuestras emociones. Perfecto. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos al living. Dale. Bueno, Verónica, acá estamos con el licenciado Mariano Lavolpe. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Que es biólogo, es especialista en virología y vamos a charlar con él del tema de ser padres a los 60. Muy bien. ¿Cómo ¿Qué? estás? Estoy encantado, muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Sí, es un tema que realmente cada vez con mayor frecuencia se va dando en la consulta, de que aparecen hombres con mayor edad, a lo que por ahí estamos acostumbrados, que aparecen con este deseo de ser padres. Y además vemos que muchas veces, cada tanto en las noticias, salen en diferentes medios, ¿no? Personas conocidas, famosas, por ahí de 60, de 70 años. Más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres, exactamente. Por las mujeres es más difícil, es otra cosa diferente, porque la gran diferencia entre el hombre y la mujer es que el hombre produce todo el tiempo esas células, los espermatozoides, que son los que van a formar parte del embrión. El hombre durante toda su vida puede producir espermatozoides. La mujer llega un momento, una edad determinada en la cual ya no puede producir más. Esa es la gran diferencia y por eso pasa esto particularmente, que se da. ¿Bien? Y el tema, digamos, de esos espermatozoides a esta edad, digamos, para que sean espermatozoides buenos, de buena calidad, digamos, y que puedan fecundar un embrión sano. Digamos, ¿se lo trata el paciente antes? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad, si bien puede producir espermatozoides, la calidad de ese semen no es la misma a los 30 que a los 60, ¿sí? Como todo nuestro cuerpo va envejeciendo. Entonces, la diferencia es que el hombre puede de manera natural concebir, formar un embrión y dar lugar a un embarazo sin tratamientos de medicina reproductiva a esa edad. Ahora, la probabilidad que tiene de lograrlo no es la misma a los 30 que a los 60. ¿Sí? Es una cuestión de cantidad, de potencia, hay varios factores. Puede darse, se afecta en general, ¿no? Se afecta la cantidad de células, se afecta la movilidad de esas células y además se afecta la calidad del ADN, que es el material genético que tiene dentro del espermatozoide, que es lo que va a aportar al embrión. Eso también sufre un daño y por eso es que cuesta más lograrlo, y si lo logra, a veces puede haber, por ejemplo, pérdidas tempranas del embarazo también. Por ese factor. No llega a término. Exactamente. Lo que pasa es que hay un deseo postergado de la paternidad, ¿sí? Por ahí antes uno buscaba a más temprana edad y hoy en día por cuestiones personales, profesionales, por diferentes motivos o porque encuentra pareja o una nueva pareja a edades más tardías, es que tiene este deseo de ser padre. Entonces el tema del cuidado personal, el mantenerse saludable en todo su aspecto,
también ayuda a que pueda lograrse un poco mejor la posibilidad de tener este hijo a edades más tardías. ¿Quién es el hombre? ¿Hay registro de la persona, el hombre más longevo que tuvo? La verdad que no lo recuerdo exactamente, pero tenemos un caso bastante argentino de bastante edad, 80 y Que el pico de doctor años. Comillot. El doctor Comillot, exactamente. 83, creo. 4, qué genio. Entonces, la verdad que Sí, es sí, un sí, caso sí, muy muy particular. Si no jovial. es uno, estamos ahí, Estamos ahí. Estamos Mirá, ahí. la verdad que sí. sin tratamiento. Sin tratamiento fue. Sin tratamiento, tengo entendido. Perfecto. Y siempre entonces, por lo que contás, tiene que haber esa sociabilidad entre un hombre mayor y una persona mujer menor. Exactamente, sí. Porque si no, digamos, no estaría funcionando. Exactamente. Y Que puede- hace a ese tipo, perdóname, No, ese no, tipo no. de cuestiones, ¿no? Un hombre de mayor edad y una mujer generalmente ronda los 30, 35 años la edad de la mujer. ¿Y pueden hacer con algún tipo de patología al bebito? ¿Alguna enfermedad? Puede pasar, sí, puede pasar, por eso hay diferentes estudios que se pueden llegar a hacer en medicina reproductiva, pero además lo importante es el asesoramiento. Siempre antes de, es bueno hacer un asesoramiento, una consulta, como para ver cuáles son los riesgos o las probabilidades de. Ok. Y a la hora de, yo siempre voy con el tema de criar ese chico, digamos, porque ya el cuerpo a los 60, a 65, para tener un bebé, no sé si está tan preparado. ¿Cómo viven esa paternidad? Bueno, eso es una de las cosas que también hay que asesorar y es lo que se suele hablar también en el ambiente científico de eso, que una parte es la parte biológica y otra parte va por otro camino, la parte psicológica, social y cómo está, ¿no? Porque ese señor va a tener a los, supongamos, 70 años, va a tener un bebé y ese chico a los 10 años va a tener un papá de 80, que no es lo mismo por ahí que tener un papá de 30 o 40 en el sentido de cómo se siente y las posibilidades que tiene de compartir y los tiempos y demás. Pero hay diferentes motivos y diferentes cosas por lo cual uno los puede ¿Y llegar a hacer. culturalmente hay alguna cultura que en el mundo que tenga hijos más grandes, más longevos? La verdad que lo desconozco, si suele dar. Pero sí hay una tendencia general de que uno va viendo a nivel mundial de que cada vez se va postergando más la maternidad y la paternidad. La las dos maternidad cosas. también. Sí, Claro. por la sociedad en la que vivimos, la vida en la que vivimos Sí, sí, sí. y el promedio de vida que hoy en día tenemos las personas. Sí, es mucho mayor que hace 30 o 40 años Claro, atrás. es una suma de factores, diríamos. Son un montón de factores, exactamente. sí. Digamos, y ese tratamiento, que, digamos, esa persona, si el espermatozoide, por ejemplo, no tiene buena movilidad. O sea, buena potencia, buena fuerza, claro. Sí, porque es toda una competencia de espermatozoides que tienen Claro. que llegar, diríamos. Eso, digamos, que la medicación que se hace un tratamiento unos meses antes. Podemos encararlo de diferentes lados. Si es un factor masculino y queremos probar justamente con diferentes medicaciones o más que nada tratar, si es algo muy, muy leve, ¿sí? Con algunos arreglos por ahí en el peso, en los cuidados, en la salud, por ahí se puede llegar a lograr sin ningún tipo de O sea que la tratamiento. movilidad, como decía Richard, sea como mejor para llegar al objetivo de poder fecundar. Podría llegar a acomodarse con algún complejo vitamínico y demás. Así que con hábitos saludables se puede llegar a mejorar la calidad. Un poquito. Sí. No es un cambio radical, pero es algo bueno, que pero- podría llegar a hacerlo. ¿Y consultan muchos hombres? Consultan hombres. Para, bastante, mira, para bastante. ser papás. Consultan. Bueno, muchas gracias. Te volvimos locos, Mariana. No Me parás de encanta, Sí. no hay preguntarme. problema. Muchas gracias. Bueno, ¿ya volvemos? Dale. Dale. Ya volvemos. Simmons, descansá en primera clase. Estamos con Marlene Gómez y vamos a hablar sobre, nutricionista, vamos a hablar sobre el tema de los etiquetados. ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo andás, Vero? ¿Todo Muy bien? bien. Ricardo, Todo. ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar un poco sobre la ley de etiquetado. En realidad ya se aprobó media sanción en el Senado y ahora falta en la Cámara de Diputados. Nos vamos a adelantar un poquito qué va a pasar si se aprueba, porque es la duda de la mayoría. ¿Se elige, no se elige los alimentos que tengan el sello, sí o no? Entonces vamos a ver un poquito cómo elegir los alimentos. Perfecto. Bien, nosotros tenemos, si por ejemplo vemos un alimento que diga exceso en azúcares, una persona diabética, por ejemplo, dice no, esto tiene mucha cantidad de azúcar, entonces va a tener la posibilidad de elegir por ahí otro alimento que no tenga el sello de exceso de azúcares. Lo mismo pasa, por ejemplo, con exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, grasas totales.
Sirve más que nada también para que las personas con distintas patologías, como un hipertenso, pueda tener la posibilidad de decir, bueno, si esto es excedido en sodio, puede elegir otro alimento que no lo sea. En el caso de los niños, por ejemplo, tenemos también, cuando tiene un alimento a edulcorantes, no sería ideal elegirlos porque no solo por el tema de sus hábitos o a nivel fisiológico, sino porque predispone al nene después a consumir alimentos más dulces. Entonces lo ideal es que no sean alimentos con edulcorantes. Por ejemplo, lo mismo con el tema de la cafeína. Y vamos a suponer que haya un alimento que Sí. tenga exceso en calorías y exceso en azúcares. Bien. ¿Qué va a predominar? ¿O va a tener las dos etiquetas? Va a tener las dos etiquetas. Eso también puede llevar 2, 3 o 4, como en el caso de las galletitas. que ¿Ese va a puede ser el tener. tamaño? No, yo acá lo puse grande para que se vea en cámara, pero en realidad el tamaño no debe ser menor del 5% del envase total. O sea, debe ser legible, pero tampoco que quede Que cubra perdido todo. o que cubra todo. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno. ¿Volvemos? Volvemos. Dale, vamos a correr. Gracias. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular el programa de hoy, me encantó. Asexual, entonces no es asexuado, ¿eh? No, para Atención nada. con eso. Hay- Hay un colectivo de hay asexuales, así que es súper interesante. El tema de la salud mental, ahí con la felicidad, con la brecha entre el deseo o no. Vamos a ver también cómo nos quedamos con eso de la salud mental. Y muy interesante el otro tema que tocamos también. Sí, sí, porque ser padres tan grandes tiene su complejidad. Exactamente. Y últimamente hay se que ha estar visto bien más. decidido. Exactamente. Bueno, síganos en las redes. Dale, claro, nos encontramos el sábado que viene.